abogados. ¿Cuándo alguien recibió exactamente lo que merecía de la forma más legal posible? Historia 1. Era un abogado junior en un bufete cuando tomamos un caso contra un casero adinerado que había estado desalojando ilegalmente a inquilinos de bajos ingresos para convertir los apartamentos en alquileres de corto plazo. Era arrogante, tenía dinero de sobra y sinceramente creía que nadie podía tocarlo. Descubrimos que había falsificado avisos de reparación, inventado pruebas de daños e incluso cortado servicios para obligar a las personas a irse. Pero lo que realmente lo hundió, uno de sus reparadores, accidentalmente copió a un inquilino en una cadena de correos internos, con instrucciones paso a paso para volver la propiedad inhabitable. Ese correo nos dio todo lo que necesitábamos. Presentamos una demanda colectiva. Ganamos compensaciones para cada inquilino desplazado durante 5 años. Y el juez le impuso una prohibición obligatoria de 10 años para poseer propiedades en alquiler en el estado. El tipo se derrumbó en la corte, murmurando que solo hacía lo que todos hacen. No, señor. Usted recibió lo que merecía. Por escrito. Con tinta. Legalmente. Historia 2. Él pensaba que los acuerdos prenupciales eran inútiles y se negó a firmar uno, hasta que la conoció a ella. Mi clienta era una brillante ingeniera de software, tranquila, centrada y amable. Su prometido, un manipulador de manual, la convenció de firmar un prenup tan desequilibrado que prácticamente le otorgaba la mitad de sus acciones en caso de angustia emocional. Lo que él no sabía era que modificamos el documento días antes de la boda. Y ella tenía un video de él diciendo: «No lo leí, confío en ti». 2 años después, él le fue infiel. Y de forma muy desordenada. Intentó invocar los términos originales, hasta que entregamos al juez la versión actualizada y notariada. No obtuvo nada, ni siquiera recuperó el anillo. Gritó en la corte: «Esto es una trampa». El juez respondió tranquilamente: «No, señor, esto es un contrato». Historia 3. Hubo un tipo que demandó a mi clienta por difamación. Alegaba que ella estaba destruyendo su negocio al llamarlo estafador en línea. Se hacía pasar por un emprendedor incomprendido que intentaba empoderar a jóvenes inversionistas. La realidad, dirigía un esquema de criptomonedas tipo pump and dump. Citamos judicialmente sus grupos de Telegram, publicaciones eliminadas en Reddit, incluso sus invitaciones de calendario. Todo con fecha y hora. ¿Y el golpe final? Se le olvidó que había grabado un podcast presumiendo que puedes estafar a la gente si lo envuelves en ambición. Esa sola frase destruyó su credibilidad en la corte. No solo se desestimó su demanda de difamación, también fue reportado a la SEC. Al final, perdió su empresa, su licencia de criptomonedas y sus seguidores. El tribunal no necesitó dramatismo, solo hechos. Y nosotros los teníamos todos. Historia 4. Pueblo pequeño. Gran herencia. El testamento era simple: dividir en partes iguales entre mis 2 hijos. Mi cliente, el hijo menor, estaba listo para aceptar. Su hermana número. Ella trajo a su asesor espiritual, que afirmó que el testamento había sido escrito bajo coerción energética. Intentaron argumentar que el padre estaba maldito. Usaron la palabra hechizado en la corte. Pudo haber sido ridículo, pero trajeron documentos falsos y una nota escrita a mano, de papá, desheredando a mi cliente. ¿El giro? Nosotros teníamos el testamento original auténtico y grabaciones de vigilancia de la hermana entrando a una imprenta con una muestra de escritura a mano. La falsificación es un delito grave. Entró sonriendo, salió esposada. No solo perdió la herencia, también recibió 2 años de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario y antecedentes penales. Historia 5. Fue mi primer juicio grande como segundo abogado. Mi cliente era un anciano que estaba siendo demandado por su ex cuidadora. Ella afirmaba daños emocionales después de que él la despidiera por negligencia. Dijo que él se había vuelto abusivo y paranoico, pero el hombre había instalado un sistema completo de seguridad en su casa. Audio, video, todo grabado legalmente. Lo que mostramos en la corte fue devastador. Ella no solo era floja, le gritaba, se burlaba de sus problemas de movilidad. Incluso le sacaba dinero de la billetera cuando pensaba que dormía. Todo mientras hacía videollamadas con sus amigas, riéndose. Miró al jurado mientras pasaba el video, ojos abiertos, mandíbula apretada. Presentamos una contrademanda por abuso a personas mayores. Perdió su licencia. ¿Y mi cliente? Lloró después del veredicto. Dijo que era la primera vez en años que alguien realmente le creía. Justicia. Píxel por píxel. Historia 6.
Representé a un taller mecánico local en un caso de fraude. Un cliente demandaba por arruinar su coche de lujo. Alegaba que el taller usó piezas falsas y causó una falla en el motor. Tenía recibos, pero eran falsos. Intentó alegar que habíamos instalado piezas usadas, que él mismo había comprado por eBay. Nuestra jugada clave, una citación al fabricante de la supuesta pieza dañada. Confirmaron que la pieza era falsificada y enviada directamente a la dirección del demandante meses antes de la reparación. Él mismo dañó su coche para cobrar el seguro. Luego intentó arrastrar a mi cliente en el engaño. Al final, no solo perdió la demanda civil, sino que la compañía de seguros inició una investigación por fraude. Mi cliente, exonerado por completo, y recibió una disculpa en la corte pública. Historia 7. En el tribunal de divorcios, mi cliente era un hombre tranquilo casado con una mujer que constantemente le hacía sentir que estaba suerte de que ella se quedara. Ella quería la casa, la mitad del negocio, pensión completa y custodia. Su argumento era que él era emocionalmente inestable y casi nunca presente. Presentamos registros laborales que mostraban que no había faltado ni un solo día en 8 años. Luego, citamos su cuenta de TikTok. Miles de videos, viajes con otro hombre, burlas hacia mi cliente. Uno decía, me quedo solo hasta cobrar. El juez no le dio nada. Mi cliente conservó la casa, el negocio y obtuvo la custodia principal. Ella salió del tribunal con la cara roja. No de vergüenza, de furia, porque sus propios videos de búsqueda de fama fueron su ruina. Historia 8. Este tipo intentó evitar pagar la manutención diciendo que no era el padre biológico. La niña tenía 14 años. Él la había criado desde su nacimiento. Aceptamos la prueba de ADN. No era su hija biológica. Pero aquí está el detalle. Años atrás, él la había adoptado legalmente. Firmó todo voluntariamente para ser su padre. Su abogado argumentó que la verdad debía anular los documentos antiguos. Recordamos al tribunal que la adopción no se puede revocar sin causa. El juez lo miró directamente a los ojos. Usted se convirtió en su padre. No puede abandonarla ahora. Tuvo que pagar toda la manutención y asistir a clases de paternidad. No como castigo, como responsabilidad. Historia 9. Defendía una pequeña editorial demandada por una influencer famosa que alegaba difamación por un fragmento del libro que la señalaba por vender polvos saludables sin beneficios comprobados. Su equipo vino con todo. Amenazas. Presión mediática. Respondimos con ciencia. No solo varias agencias habían señalado sus productos. También teníamos correos internos de su equipo, donde admitían que los polvos eran placebos de marca. Cuando esos correos salieron en el proceso de descubrimiento, ella retiró la demanda. En silencio. Reimprimimos el libro con una calcomanía dorada, verificado legalmente. Las ventas se triplicaron. Historia 10. Intentó robarle el perro. Mi clienta rompió un compromiso. Compartían un perrito rescatado, pero ella pagó la adopción, los veterinarios, todo. Él apareció con la policía, alegando que era propiedad común. Intentó retratarla como inestable. Fuimos al tribunal con una sola prueba. El chip del perro, registrado a nombre de ella. Luego mostramos mensajes donde él admitía, ni siquiera quiero al chucho, solo quiero hacerle daño. El juez impuso una orden de alejamiento y lo obligó a pagar los honorarios legales de ella. ¿Y el perro? Durmió en su regazo durante toda la audiencia por Zoom. Ese día, la justicia ladró fuerte. Historia once. Ella lo llamó préstamo. Mi cliente lo llamó robo. Era un viudo de 72 años. Su sobrina se mudó para ayudar y lo convenció de firmar cheques para víveres, reparaciones y mandados. Pero compró un auto. Luego un segundo. Se fue de viaje a Grecia. Decía que le manejaba el dinero. No presentamos cargos penales. Él no quería destruir a la familia. Solo quería paz. En cambio, demandamos por la vía civil y trajimos a un contador forense. Cada compra rastreada, cada retiro señalado. El golpe final, usó su crédito para cofirmar un tercer auto. Ella alegó permiso verbal. Nosotros teníamos grabaciones que demostraban lo contrario. El juez ordenó la restitución total. Embargó su salario, incautó los autos y congeló sus cuentas. Ella dijo, él está arruinando mi vida. Él respondió en voz baja, tú arruinaste la mía primero. Historia 12. Mi clienta era una mujer con fuerte acento que trabajaba como empleada doméstica. Sus jefes, una pareja adinerada, dijeron que había robado una pulsera de diamantes. Llamaron a la policía. La despidieron. La humillaron. Ella lloró en mi oficina.
jurando que jamás había abierto ese cajón. Solicitamos las grabaciones de seguridad. Dijeron que el sistema falló, así que citamos la copia de respaldo en la nube. ¿Adivina qué encontramos? El esposo, tomando la pulsera, regalándosela a su amante, 2 semanas antes de acusar a mi clienta. No solo limpió su nombre, también presentamos una demanda por difamación y despido injustificado. Se fue con una indemnización de 6 cifras. La esposa presentó el divorcio 3 meses después. El karma llegó rápido. Historia Treche fue un caso corporativo. Mi clienta, una gerente intermedia, estaba siendo despedida después de denunciar acoso sexual por parte de un vicepresidente. De repente empezaron a sancionarla por problemas de desempeño. Sus evaluaciones pasaron de excelentes a terribles de la noche a la mañana. No solo contraatacamos, traímos pruebas. Ella había guardado correos, mensajes de Slack, incluso capturas de pantalla de llamadas de Zoom donde el vicepresidente hacía comentarios inapropiados. Pero nuestro golpe maestro fue un error en los metadatos de RRHH. Su evaluación negativa tenía fecha anterior a la reunión oficial. Eso probó represalias. Le ofrecieron dinero para callar. Ella lo rechazó. Fuimos a juicio. Ganó $1.200.000 y salió con la cabeza en alto. El vicepresidente, despedido, vetado. En su LinkedIn ahora dice consultor. Historia 14. Falsificó una firma en una escritura de propiedad. Pensó que nadie se daría cuenta. La madre de mi clienta había fallecido, y su testamento repartía la casa en partes iguales entre sus 2 hijos. El hermano reevaluó el testamento y de pronto la propiedad estaba solo a su nombre. Empezamos con peritos en escritura. Confirmaron que la firma era falsa. Luego pedimos el testamento original, no la copia que él presentó. Resultó que había entregado una versión escaneada con ediciones a nivel de píxeles, muy mal hechas. ¿El notario? También era falso. El tribunal anuló la transferencia, lo denunció por cargos criminales y devolvió la propiedad a mi clienta. Cuando se leyó el fallo, gritó, «Esto es un asunto de familia». El juez respondió, «Y ahora es un asunto penal». Historia 15. Ella intentó registrar el nombre de mi clienta como marca comercial. Literalmente, mi clienta era una música indie independiente, y su ex-manager presentó una solicitud para registrar su nombre artístico justo después de que terminaran su relación profesional. Pensó que así bloquearía cualquier lanzamiento de música si no le pagaba regalías. Ella estaba devastada. Ese nombre era suyo, desde la infancia. Presentamos una oposición, citando uso previo, base de fans, presencia digital y propiedad del dominio web. Luego buscamos más a fondo. Encontramos un mensaje amenazante de él. «Buena suerte haciendo música sin mí. Ahora eres mía». Lo presentamos ante la Junta de Marcas Registradas. Fallo a nuestro favor. Declararon su solicitud hecha de mala fe. Cancelaron el registro. Luego presentamos una demanda civil por daños y perjuicios. Ella recuperó su nombre, su dignidad y una parte de las regalías de mercancía que él había vendido ilegalmente. Historia 16. Ella intentó usar la custodia como arma. Mi cliente era un padre que luchaba por la custodia compartida de su hija de 6 años. Tenía un historial limpio, un empleo estable y vivía a 5 minutos de la escuela de la niña. Pero su ex lanzó acusaciones absurdas, negligencia, abuso verbal, incluso trauma por tiempo de pantalla. Nada cuadraba. Hasta que cometió un error. Solicitamos los registros de terapia de la niña. Ella se opuso. Pero una vez que el juez ordenó su entrega, se acabó. Resultó que la niña había dicho en terapia, «Mamá me dice que diga que papá es malo cuando vamos a la corte». También encontramos mensajes que ella envió a sus amigas. «Si él obtiene custodia compartida, pierdo mi ventaja. No dejaré que eso pase». El juez no solo otorgó la custodia compartida, ordenó una evaluación completa de paternidad. Cuando ella siguió interfiriendo, la custodia pasó, completamente, a mi cliente. Ella lloró en el tribunal, gritando que el sistema odia a las madres. El sistema odia la manipulación. Historia 17. Un promotor de lujo demandó a mi clienta por difamación después de que publicara videos en TikTok advirtiendo sobre moho y cableado peligroso en su edificio. La retrataron como una inquilina enojada que solo buscaba atención. Ella estaba aterrada. Madre soltera. 2 trabajos. Pero sabíamos que la verdad estaba de nuestro lado. Citamos permisos de construcción. Encontramos violaciones. Luego conseguimos que un inspector de la ciudad testificara que la misma unidad había sido multada 2 veces.
y que el arrendador simplemente pagó las multas y siguió alquilándola. Nuestro golpe final: un laboratorio privado confirmó que la muestra de moho negro que ella había raspado de la pared de su hijo era real, verificada, peligrosa. El promotor intentó llegar a un acuerdo en silencio. Demasiado tarde. Ella no solo ganó la demanda, presentó una contrademanda y logró que la ciudad abriera una investigación sobre 14 unidades más. Ese video alcanzó 2 millones de vistas después del veredicto. A veces la justicia es legal y viral. Historia 18. Él pensó que el acuerdo prenupcial lo protegería. No leyó las notas al pie. Mi clienta era una mujer que se casó con alguien muy adinerado. Los abogados de él redactaron un prenup aparentemente blindado, a primera vista. Pero una cláusula, escondida en la letra pequeña, estipulaba que si él la engañaba, ella tendría derecho al triple del pago base, además de la casa matrimonial y el 25% de los ingresos pasivos futuros. ¿Adivina quién no pudo ser fiel? Teníamos registros de hotel, historiales de Uber, mensajes de texto a 5 mujeres distintas. Él intentó decir que eran affairs emocionales, hasta que presentamos un mensaje de voz que accidentalmente grabó mientras estaba en la cama con otra. Entró en pánico. Le ofreció un acuerdo en efectivo. Ella se negó. El juez hizo cumplir el prenup al pie de la letra. Ella salió con más de lo que la mayoría gana en una década. Él salió diciendo: ¿por qué firmé eso? Porque la arrogancia hace que la gente se salte los detalles. Y la justicia vive en las notas al pie. Historia 19. Ella intentó demandar a su vecino por un árbol. Alegó que causó daños a los cimientos por $50,000 y quería que él pagara las reparaciones estructurales. Contrató a un experto en árboles y trajo fotos dramáticas de grietas en su pared. Mi cliente, un hombre jubilado que apenas habló en el juicio, pero tenía documentos. Trajimos a un arborista licenciado que demostró que sus fotos eran falsas, tomadas en otra propiedad. Luego conseguimos imágenes de dron de la cámara de seguridad de otro vecino. El árbol ni siquiera sobresalía hacia su terreno. Lo siguiente que descubrimos fue aún más salvaje. Ya había intentado esta táctica con otros 2 vecinos. Demandas en pequeñas causas, acoso, siempre llegaba a un acuerdo. Esta vez, presentamos una demanda por acusación maliciosa. El juez desestimó su caso, la reportó por perjurio y la refirió al fiscal. Intentó salir furiosa del tribunal. Seguridad la detuvo. El árbol se quedó. La verdad se mantuvo firme. Igual que mi cliente.